Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. 7 hombres y 2 mujeres fueron capturados en las últimas horas, principalmente en el municipio de Soyapango y otros en San Martín. Entre ellos se encuentran miembros activos y colaboradores de la MS-13 y de la Pandilla 18. La mayoría ya contaba con antecedentes penales y ahora, con el régimen de excepción, deberán pagar por los delitos cometidos en el pasado y los que aún continuaban cometiendo. Serán acusados formalmente en los tribunales de agrupaciones ilícitas, extorsión y restricción a la libre circulación. Este es el resultado del trabajo en el territorio, además de las exhaustivas investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia de la PNC, quienes, coordinados con la Fiscalía General de la República, recolectan toda la evidencia que posteriormente será presentada ante un juez especializado. De esta manera, las personas ahora pueden circular libremente por sus zonas de residencia o lugares de trabajo, sin temor a ser amenazados, perder su vida o la de algún familiar. El gobierno ha puesto a disposición el número de teléfono 123, donde de manera anónima y confidencial puede denunciar o compartir la ubicación de algún terrorista. Dicho número está habilitado a cualquier hora del día. Personal de la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Armada ubicó a Elmer Antonio Salazar, quien tenía consigo $270 en efectivo, producto de la venta de drogas. Trató de escapar ingresando a una vivienda donde fue encontrado un altar diabólico, con velas, más dinero y una figura de la Santa Muerte. Las instituciones de seguridad además informaron que fue sacado de circulación José Ismael Ochoa, excombatiente del FMLN y miembro activo de la 18 Sureños, quien atemorizaba a la población que reside en la colonia 15 de septiembre en San Miguel. Pablo González, alias La Muerte, presumía en redes sociales las armas que tenía bajo su poder y se jactaba de tener el control en la zona donde vive, el cantón Zapotitán, departamento de La Libertad. Por tal motivo, la policía rural procedió con su captura y mientras las indagaciones avanzan, será procesado por agrupaciones terroristas. Quien también publicaba imágenes similares en sus redes con señales alusivas a las pandillas fue Joel López, alias Lagartija, un nicaragüense que delinquía en el departamento de La Unión. En Sonsonate fue arrestado Edwin Ricardo Galicia, alias Peche, un terrorista de la MS-13, responsable del homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil, hecho ocurrido en el 2017. En el mismo departamento, pero en el municipio de Nahuilingo, fueron arrestados 3 terroristas más de la MS-13, entre ellos Manuel de Jesús García, alias Little One, identificado como gatillero. Y siempre en el occidente del país, en Ahuachapán, la PNC capturó a Alexander Martínez, quien tenía 3 órdenes de captura por homicidio, proposición y conspiración de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Según las investigaciones, es responsable de al menos 7 homicidios. La guerra contra pandillas sigue. La persecución y detenciones de terroristas y sus colaboradores no se detiene ni en periodo vacacional. Las fuerzas de seguridad han capturado a cerca de 49,000 pandilleros a escala nacional. Todos guardan prisión, a la espera del desarrollo del proceso judicial, que podría concluir con condenas mínimas de 20 años. La estadía en las cárceles se podría extender para los cabecillas y sus financistas con 45 años. El combate frontal a las estructuras criminales además ha golpeado la logística financiera y operativa. La incursión de agentes policiales y militares en la zona rural también ha desmantelado más de 130 campamentos clandestinos, demostrando así que el brazo de la justicia llegará sin importar en el lugar donde se escondan los terroristas pandilleros.
Y una vez más se confirmaron los intereses del medio digital El Faro, alejados de la realidad de los salvadoreños honrados. En su más reciente publicación reclama que bajo el régimen de excepción, las autoridades no le dieron la libertad a un pandillero recapturado y condenado por múltiples crímenes. El Faro pasó de ser el periódico vocero de las pandillas a ser el intercesor de los terroristas. Esto queda en evidencia con la más reciente publicación, con la que intentan desestimar el trabajo de los héroes de la nación, policías y soldados, y defender a criminales. Por ejemplo, reclaman que el pandillero Marco Antonio Osorio Ordóñez, alias Niño Malo, luego de cumplir su condena por homicidio en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, haya sido capturado nuevamente y que sea procesado por las cuentas que tiene pendientes con la justicia. Bajo la lógica de El Faro, todo pandillero que cumpla su sentencia debe volver a las calles a delinquir, es decir, a asesinar, extorsionar, secuestrar y cometer tantas barbaries contra la población. Eso pasaba en gobiernos anteriores. Ahora este pandillero seguirá en la cárcel y, según la Policía Nacional Civil, será procesado por los delitos homicidio, extorsión, robo, lesiones y organizaciones terroristas. Tiene 46 años. Seguramente no le ajustará lo que le resta de vida para pagar por cada delito. Sin embargo, con el gobierno del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños tienen garantizado que, a pesar de las voces disonantes contra el régimen de excepción, como la oposición, la comunidad internacional, incluso las organizaciones autodenominadas de derechos humanos, la guerra contra pandillas continuará hasta poner tras las rejas a todos los pandilleros. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. El presidente Nayib Bukele destaca la recuperación del turismo en El Salvador gracias a las estrategias económicas y a la lucha contra las pandillas. Iniciamos este bloque con información que se genera desde la cuenta de Twitter del presidente de la República, Nayib Bukele, en la que destaca la recuperación del turismo en El Salvador gracias a las estrategias ejecutadas. Y en la publicación se lee lo siguiente: solo un puñado de países ha podido recuperar su turismo a los niveles previos a la pandemia. Y eso es turismo internacional, por lo que las razones detrás de esto son principalmente el Bitcoin y el surf. Pero el turismo interno está creciendo aún más, principalmente debido a nuestra represión de las pandillas, escribió el mandatario, y además comparte una gráfica del reporte de movilidad del Salvador entre el 2021 y 2022, en la que se refleja un crecimiento en diferentes rubros como comercio minorista y recreación, abarrotes y farmacia, entre otros. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Mientras tanto, un estudio internacional revela que el país se encuentra entre las 15 naciones del mundo que han superado los niveles de ingresos por turismo. Y es que la cantidad de visitantes a nuestro país ha incrementado considerablemente, ya que El Salvador se ha dado a conocer a nivel internacional, porque ahora somos tomados en cuenta para ser sede de importantes competencias, por ejemplo de surf o fútbol playa. Personas que jamás habían escuchado el nombre de nuestra nación, ahora son conscientes de los avances que ha habido en el tema de seguridad, infraestructura, educación y turismo. Este último rubro forma parte del segundo impulso económico anunciado por el presidente de la República, Nayib Bukele. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, del 1 de enero al 31 de julio del presente año se ha atendido un total de 2.349.000 pasajeros y 20.764 vuelos comerciales hacia el país. Para lo que resta del 2022, CEPA ha previsto recibir 3 millones de turistas, pero los datos actuales evidencian que esta meta sería superada. No hay nada mejor que unas merecidas vacaciones y con la seguridad garantizada. Por eso miles de familias se dieron cita a la playa El Majagual en La Libertad,
donde reconocen la certeza que genera el despliegue militar y policial por estos sitios turísticos. Nos sentimos, la verdad, completamente agradecidos, ¿verdad?, con lo que es con el gobierno del presidente Bukele, como les repito, ¿verdad?, con una seguridad en el tiempo que estamos, ¿verdad?, con este régimen, la verdad, pues nos sentimos protegidos. Todo está bien, gracias a Dios, se siente más seguro uno, ¿sí? En las calles, en todos los lugares se siente más seguro. ¿Sí? ¿Puede disfrutar con la familia? Sí, cabal, así es, con los nietos, con los hijos. La misma percepción de seguridad se vive en el Puerto de la Libertad. Toda la vida hemos vivido con tanto miedo y ahora es un momento de relax, que uno puede estar totalmente seguro de tener sus celulares, de traer joyas, de lo que querrá, porque no pasa nada. De hecho, en familia se desplazaron en el transporte público desde Nuevo Lourdes, municipio de Colón. Están los señores policías, los señores soldados también, ahí que está bastante seguro. Pero hemos sentido seguros, por eso le dije a mi esposa que viajemos en bus, pero no tenemos transporte personal, así que nos venimos, tocó transporte colectivo. ¿Cómo se siente? Pues bastante segura y feliz aquí, ¿verdad?, compartiendo con la familia. La alta afluencia de turistas en este periodo vacacional también confirma el éxito del Plan Control Territorial y del régimen de excepción. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Y un total de 61 conductores peligrosos han sido detenidos y han dejado estos dispositivos que se mantienen a nivel nacional en las carreteras. El gobierno ha trabajado 24/7 durante la vacación para garantizar la seguridad vial de nacionales y extranjeros, con más de 600 controles vehiculares en las diferentes carreteras a escala nacional. Tenemos 399 accidentes frente a 395 que teníamos el año pasado. Esto hace una diferencia de 4 incidentes más, apenas un 1% de incremento. A pesar de que la cantidad de vehículos circulando se ha duplicado por el incremento de veraneantes durante las festividades, se han mantenido las estadísticas de emergencias atendidas en las carreteras. El haber mantenido en este momento las cifras de siniestralidad vial comparativamente en el mismo rango de las del año 2021 es un mérito y es un éxito de este plan vacacional. En el último día de la vacación, el trabajo de las instituciones se ha redoblado. Hemos intensificado en estos últimos días del periodo de vacación los controles vehiculares que están identificados como revisión de vehículos, revisión de documentos, reducción de velocidad y controles antidoping. Además, las verificaciones a las unidades del transporte colectivo se mantienen. Seguimos trabajando para poder mantener a esta parte del parque vehicular sin mayor accidentabilidad vial. Las autoridades piden a la población manejar con responsabilidad para evitar más accidentes en las carreteras que cobren la vida de más salvadoreños. De manera aleatoria, eran detenidos los vehículos y motocicletas. Sus conductores debían realizarse la prueba antidoping para comprobar que se conducían en las mejores condiciones y que no ponían en riesgo la vida de nadie. Necesitamos de la colaboración de todos los salvadoreños para que logremos mantener a raya este problema de la siniestralidad vial que típicamente en los periodos vacacionales tiende a aumentar, especialmente si consideramos que en este periodo de vacaciones hemos tenido prácticamente el doble de visitantes y de personas que han circulado a través de nuestras vías. De 0 a 50 grados de alcohol en la sangre son los niveles permitidos por la ley. Sin embargo, quienes sean detectados con más de 50 grados serán sancionados con una multa de $57.14. Si usted ya es detectado conduciendo por encima de los 100 miligramos por decilitro de alcohol, que puede equivaler en algunas personas, en algunos organismos a 3 o 4 cervezas, en ese momento usted ya es considerado un conductor peligroso y queda detenido para seguir un proceso que de acuerdo al Código Penal puede terminar incluso con una sanción de hasta 4 años. Durante estas vacaciones han sido detenidos 61 conductores peligrosos, cuyo expediente ha quedado manchado para siempre.
El mensaje entonces es que no vale la pena arriesgarse a perder 4 años en una cárcel o mucho menos a poder perder la vida en un incidente o afectar la vida de terceros. Si usted va a tomar, designe otro conductor. Durante este periodo vacacional han sido realizadas cerca de 2.000 pruebas antidoping, distribuidas en diferentes puntos identificados como los de mayor afluencia, salvando la vida de muchos salvadoreños que de no haber sido identificados conduciendo en estado de ebriedad, las estadísticas de fallecidos y lesionados ahora serían mayor. Este motorista de la ruta A1 fue sancionado por cobrar más de la tarifa autorizada. Además, portaba el tarifario correspondiente a otra unidad. Pero no solo esto, también manejaba el microbús sin poseer licencia para conducir. Casos como este eran frecuentes y los conductores no recibían ningún castigo, pero las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele han redoblado los esfuerzos para sancionar a conductores irresponsables. Las acciones son respaldadas por los usuarios. Bueno, me parece bien, ¿verdad? Porque por otras unidades, obviamente, que han cobrado la tarifa indebida, está bien de que hagan ese tipo de acciones. Con el redoble de elementos en las carreteras, la población se siente más segura. Hay bastantes miembros en la carretera, ¿verdad? En cuanto a eso, está bien los controles, ¿verdad? ¿Y eso lo hace sentir más seguro a usted? Claro, claro que sí, en todo aspecto. Por todos lados hay, por todos lados. Yo que me dedico al turismo, donde quiera que vaya encuentro uno y como gracias a Dios no tengo ningún problema, así que aquí estamos. Sí. ¿Le parece el trabajo entonces? Claro que sí. Agregan que también existe un alto grado de responsabilidad de parte de cada conductor para prevenir siniestros viales. Al que le gusta tomar, que no tome, ¿verdad? Y si toma, que ocupen personas que les puedan manejar, porque la mayoría de accidentes son por ellos. El que es imprudente va a ocasionar tal vez no la de él, sino los demás. Debe haber más responsabilidad de parte de los... De parte de nosotros mismos debería de ser más conscientes todos los que conducimos. Este tipo de acciones reflejan los efectivos resultados del Plan Vacaciones Seguras 2022, enfocado a atender las emergencias suscitadas durante el periodo vacacional y que se ha intensificado en los últimos días. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.